Cada servicio de resurrección es un servicio especial para nuestra iglesia. No te imaginas cuánto nos preparamos y cuánto esfuerzo ponemos para que este servicio en especial sea un servicio que honre al Señor, pero también le diga a toda la comunidad de San Diego y el mundo entero que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su tumba está vacía y Él no se encuentra ahí. Pero este domingo particularmente es muy especial. ¿Sabes por qué? Porque este domingo finalizamos una serie de mensajes que hemos venido estudiando durante las últimas 6 semanas. Para los que formamos parte de Shadow Mountain en español, hemos venido estudiando una serie la cual titulamos Sotero. Si es la primera ocasión en la que tú escuchas el término sotero, hemos aprendido de que sotero es el término en el original griego que se le da a nuestro Señor como Salvador. De hecho, eso significa el término sotero, Salvador. Y habla de quién es nuestro Salvador, pero también habla de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Durante estos mensajes anteriores hemos aprendido cómo somos salvos de acuerdo a las Escrituras. Hemos aprendido por quién somos salvos, de qué somos salvos, cuándo somos salvos y para qué hemos sido salvados. Por lo tanto, en este último mensaje de esta serie vamos a aprender, creo yo, una de las mejores lecciones que las Escrituras nos enseñan, y es que la salvación de nuestro Señor es eterna. Esto es algo tan importante que tú y yo debemos de recordar. La salvación que Dios ofrece para todo aquel que cree en Él no es una salvación momentánea, no es una salvación que solamente caduca durante su periodo de vida, sino que la salvación que el Señor ofrece es una salvación eterna, que implica no solamente tu presente, sino que también tu futuro, y también implica la eternidad. Así es que si tú te preguntas cómo es posible de que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario realmente tenga una validez eterna y afecte mi vida en todos estos términos, eso es lo que vamos a aprender en nuestro sexto y último mensaje, el cual, como puedes ver en pantalla, vamos a titular Salvos por siempre. Vamos, dilo conmigo, iglesia: salvos por siempre. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo amado Jesús a que naciera en un pesebre, a que viviera todas las etapas de desarrollo humano como cualquier otro niño, joven, adolescente y adulto, y que cuando llegara a la plenitud de su edad, Él entregara su vida para rescate nuestro, Señor. Gracias, porque si hay alguna muestra de amor, la tenemos en la cruz del Calvario. Lo que para muchos es objeto de burla, lo que para muchos es objeto de duda, para nosotros es la base de nuestra salvación. Porque en esa preciosa cruz se derramó la sangre bendita del unigénito Hijo de Dios, la única que podía perdonar nuestros pecados y la única que podía darnos libertad. Gracias, Señor, porque fuiste valiente, porque ahí en el Getsemaní, cuando estaba a punto de comenzar todo, Señor, tú entregaste tu espíritu al Padre. Y nosotros ahora entendemos que la victoria no se ganó en la cruz, sino que la victoria se ganó en el Getsemaní. Cuando tú entregaste tu espíritu y dijiste que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. La cruz vino a ser la confirmación de esa salvación eterna. Y la resurrección fue ese sello de la victoria que ahora tenemos, Señor. Gracias por las personas que nos han visitado el día de hoy en ambos campus, Señor. Como lo hemos pedido durante estas 6 semanas, pedimos que al final de este servicio haya una persona que entienda lo que es el plan de salvación, que comprenda ese amor tan grande que tú nos has dado y que pueda pasar y recibir ese regalo de la vida eterna. Espíritu Santo, pedimos que desde ya estés trabajando a través de los cantos, a través de las participaciones, a través de todo lo que este servicio presentará, en el corazón de los hombres y de las mujeres, de los jóvenes, aún de los niños, para que puedan abrir su corazón y puedan recibir ese maravilloso regalo de la vida eterna. Gracias, Señor. Confiamos que te honremos y glorifiquemos a través de este servicio y que podamos decirle al mundo entero que nuestro Señor y Salvador no está muerto, resucitó al tercer día con poder y con gloria. Dale esa ofrenda de palmas al Señor. Gloria a ti sean dadas, Señor.
No dispongo de mucho tiempo para este mensaje, así es que te pido que por favor me acompañes y puedas ver conmigo lo importante que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero me gustaría comenzar esta breve meditación haciéndote una pregunta. Cuando tú miras la cruz del Calvario, cuando tú miras a Cristo en la cruz, ¿qué es lo que observas? ¿Qué es lo que observas? Para muchas personas que tienen un trasfondo religioso, podrán ver un crucifijo. Podrán ver a un Cristo sufriendo, a un Cristo doliente, a un Cristo ensangrentado. Y lamentablemente muchas personas siguen viendo a ese Cristo todavía en la cruz del Calvario. Siguen viendo la cruz como un amuleto de buena suerte. Siguen viendo la cruz como un amuleto que les puede librar de un accidente de tránsito. Por eso lo tienen colgado en sus parabrisas o lo tienen colgado en sus vehículos o en sus retrovisores. Para muchos, Cristo Jesús sigue siendo un sinónimo de un acto de injusticia social, porque el imperio romano lo llevó a la cruz de manera injusta, y entonces Cristo es el reflejo de los que sufren, de los que padecen, y han inmortalizado la cruz como un sinónimo de lucha social. Para otros, cuando ven a Cristo en la cruz, es un hecho histórico, que es poco probable que sucediera porque no hay registros, según ellos, de que realmente sucedió como los evangelios lo describen. Pero para otros, cuando vemos a Cristo en la cruz del Calvario, vemos la garantía de nuestra salvación. Vemos la confirmación de lo que los evangelios nos han enseñado y de lo que fue prometido desde el Antiguo Testamento. Me gustaría darte una perspectiva bíblica de lo que para los que creemos en Jesús es el significado de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz, lo que conlleva la cruz de Jesús, lo que conlleva el mensaje del evangelio, es una locura para aquellos que se burlan. Es una locura para aquellos que se pierden. Es una locura para aquellos que blasfeman. Dicho sea de paso, y lo digo con profundo respeto, el día de hoy domingo se inauguró una obra que pertenece al movimiento gay y homosexual del estado de California, en la ciudad de San Francisco, en donde salieron mofándose abiertamente de la cruz de Cristo. Salieron mofándose abiertamente de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y lo más paradójico, triste que todo esto generó, es de que los invitados especiales eran los niños de la calle Misión, ahí en San Francisco, y en el parque en donde a vista pública se iba a celebrar esta obra teatral. Pablo dijo, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero escucha, para aquellos que creen, para aquellos que creen en el sacrificio de Cristo Jesús, para aquellos que se salvan, esto es poder de Dios, dijo el apóstol San Pablo. Esto es el mensaje de la cruz, poder de Dios para aquellos que creen. Entonces, si la Biblia nos enseña de que hay poder en la cruz del Calvario, hay poder en lo que Cristo Jesús hizo ahí en la cruz, ¿cómo eso aplica a nosotros? ¿Cómo eso tiene algo que ver con nosotros que hemos creído que somos salvos? Rápidamente me gustaría mostrarte 5 aspectos que la Biblia nos enseña de lo que tú y yo recibimos eternamente cuando creemos en el sacrificio de Cristo. Rápidamente observa o anota el primero de ellos. La Biblia enseña que cuando una persona cree en el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario, recibe regeneración eterna. Pastor Eric, ¿qué es regeneración? Regeneración es lo que la Biblia le llama nuevo nacimiento. Es cuando por el poder del Espíritu Santo una nueva persona nace y crece dentro de ti. Y eso no es a base de una terapia psicológica. Eso no es a base de un psiquiatra del mejor que puedas mencionar, sino que la Biblia enseña de que la regeneración espiritual de una persona sucede por obra del Espíritu Santo. Tito capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. De tal manera de que cuando una persona cree de todo corazón en lo que Cristo hizo en la cruz, la Biblia dice hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración en el interior de esa persona. Ya no sigue siendo la misma persona, comienza a pensar diferente, comienza a vivir diferente, comienza a actuar diferente gracias a la regeneración.
Cuando Jesús tuvo una conversación con Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, Jesús lo plasmó de una forma tan clara que para ninguna persona puede haber duda. Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, o dicho de otra manera, a la verdad te digo, doblemente se lo repite, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, Nicodemo. Te invito a que leas en tu casa el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque Nicodemo era un gran doctor de la ley, era una persona respetada por los judíos y él no entendía que debía de nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. Tal vez tú estás el día de hoy en la misma situación que Nicodemo. Piensas que por tu conducta vas a entrar en el reino de los cielos. Piensas que por tu buen comportamiento, porque eres un buen ciudadano, una buena madre, un buen padre. Y no me malinterpretes, qué bueno, te felicitamos porque lo eres. Pero se necesita algo más para poder entrar en el reino de los cielos. Porque no es por nuestras obras o por nuestra capacidad, sino como acabamos de leer, por la regeneración espiritual que Dios obra en la vida de aquellos que creen. Por lo tanto, cuando tú mires la cruz del Calvario y mires al Señor, quiero que recuerdes que tu regeneración se pagó en esa cruz y es una regeneración eterna. Pero sucedió también un segundo aspecto. No solamente es una regeneración eterna, sino que es una justificación eterna. Pastor Eric, no entiendo el término justificación. ¿Qué significa justificación? Me encanta que lo preguntes, porque ¿quién iba a decir que un término tomado de la lex romana o del Código Penal romano iba a ser incluido en las Escrituras? Dicho de otra manera, la justificación es el acto por el cual el ser humano, hombre o mujer, es declarado justo, es decir, es declarado inocente ante Dios y es considerado no culpable por los pecados que cometió. Piensa en eso, por favor. Si has tenido la oportunidad de pasar por un juzgado, no voy a pedir que levantes la mano, pero si has pasado por un juzgado, tú sabes lo que significa cuando el juez dice, lo libero de todos los cargos, no se le van a imputar cargos. Es una paz, es algo que no se puede describir. Pues esa es la justificación que Cristo pagó en la cruz del Calvario. A partir de la cruz, ahora el Padre, cuando ve a una persona que cree en el sacrificio que su Hijo hizo, Dios Padre dice, todos los pecados que cometiste, porque creíste en mi Hijo, voy a perdonarlos, porque Él te limpió con su sangre, Él te perdonó de tus pecados, Él te ha dado justificación. Aleluya. Y repito una vez más, tal vez tú puedas decirme el día de hoy, Pastor Eric, yo soy un buen ciudadano, le informo que ya pagué mis taxes. Bueno, felicidades, pagaste tus taxes, no le debes al tío Sam. Pero ¿cómo está tu cuenta espiritual ante Dios? ¿Cómo está tu cuenta ante Dios? Y te recuerdo las palabras que el gran maestro dijo cuando estuvo en su ministerio terrenal. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final viene a perder su alma? ¿De qué te sirve formar parte de la lista de Forbes como uno de los hombres más ricos del planeta, pero todavía no has salvado tu alma delante de Dios? ¿Y cómo puedo salvarme? Lo dijo el Señor, a través de creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, a través de esa justificación. Me encanta cómo lo presentó el apóstol San Pablo en lo que es la mejor carta del Nuevo Testamento que habla de la justificación, Romanos. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos que, dilo fuerte, paz para con Dios. Aquellos que hemos creído en el sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente tenemos paz, no te equivoques. Hay otra cosa que tenemos, versículo 2. Tenemos entrada a esta gracia, al Evangelio, al reino de los cielos. Te pregunto, querido amigo, querida amiga, ¿tienes entrada al reino de los cielos? Cuando estés delante del Señor, y si hipotéticamente, imaginariamente preguntásemos, ¿qué le vas a decir al Señor cuando Él te pregunte, ¿por qué voy a dejarte entrar en mi reino? ¿Qué le responderías? Es que, Señor, tal vez no nos conocemos, pero yo quiero que sepas todo lo que yo hice, a donde yo fui, todo lo que yo intenté, yo fui una buena persona, etcétera. El Señor te va a decir, buen trabajo, qué bueno, pero eso no te vale para entrar en el reino de los cielos.
¿Quiénes son entonces los que pueden entrar en el reino de los cielos? Observa la respuesta en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Y la palabra clave que quiero que subrayes en tu Biblia es esa palabrita pequeña: en Él. Tu justificación es en Cristo. Tu justificación está adentro de Cristo. Por lo tanto, si tu vida no está en Cristo, entonces significa que no tienes la justificación de la cual está hablando la palabra del Señor. Me alegra tanto que hayas venido a este servicio de resurrección, porque aunque tú no lo entiendas o porque aunque tú no lo veas de esa manera, es una oportunidad que Dios te da para que seas justificado. Es una oportunidad que Dios te da para que escuches el evangelio. Es una oportunidad que Dios te da para que Él toque tu corazón. Y lo único que Él pide es que lo creas. Yo sé que en el camino van a haber preguntas, yo sé que en el camino van a haber cambios, pero haz lo primero, y es creer de todo corazón, y el Señor hará el resto. Me encanta lo que dice Tito capítulo 3 versículo 7. Para que justificados por su gracia, seamos tú y yo herederos ¿de qué, iglesia? De la vida eterna. Dale un fuerte aplauso al Señor. En la cruz del Calvario el Señor te dio regeneración eterna. En la cruz del Calvario el Señor te dio justificación eterna. Pero hay un tercer elemento que Él hizo en la cruz del Calvario: darnos santificación eterna. Pero Pastor Eric, usted no me conoce. Bueno, y viceversa. Pero Pastor Eric, yo todavía tengo luchas, situaciones, problemas. Entiendo, todos la tenemos y vamos a dejar de tenerlas hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué es una persona santa? No es una persona perfecta, no es una persona que no comete errores. Ese no es el sentido bíblico de la santidad. El sentido bíblico de la santidad es una persona que ha sido separado de algo para hacer uso exclusivo de alguien más. De tal manera que cuando una persona cree en el evangelio, lo que Dios hace es tomar a esa persona, separarla de la maldad y del pecado, y ahora decir: esta persona me pertenece a mí. Ahora Eric Saldaña me pertenece a mí. Yo reclamo propiedad sobre la vida de Eric. Yo reclamo propiedad sobre la vida de Juan, de Ernesto, de María, de Marta, de cualquier persona que cree en el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De tal manera de que ahora que hemos creído, no le pertenecemos ya al mundo. No le pertenecemos al pecado, no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Dios. Observa lo que dice la palabra de Dios en Efesios 1:13. En Él también nosotros, cuando escuchamos un domingo por la tarde el mensaje del evangelio, y cuando esa persona lo creyó de corazón, ¿qué dice el pasaje que sucedió? Que fue marcado con el sello del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo, dice Pablo en el versículo 14, es la garantía que tenemos de nuestra heredad, para que cuando llegue el fin de las cosas, nosotros sepamos que vamos a estar con el Señor en los cielos. ¿Te imaginas? Toda persona que cree en Jesús, toda persona que cree en ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario, la palabra dice: Dios lo sella. Y ese sello nada ni nadie te lo puede quitar cuando tú crees de todo corazón en el Señor. Tú y yo somos sellados, iglesia. Estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Le pertenecemos al Señor. Gloria a Dios. Mañana que te despiertes, levántate con ese pensamiento: yo le pertenezco a Cristo. Yo le pertenezco al Señor. Antes de subirte a tu vehículo: yo te pertenezco, Señor. Cuando vayas camino al trabajo: yo te pertenezco, Señor. Cuando vengan esos pensamientos, cuando vengan esas situaciones, cuando vengan esos problemas: yo te pertenezco. Mi mente te pertenece, Señor. Mis impulsos, mis pensamientos, mis acciones, mi voluntad, todo mi ser te pertenece, Señor. Porque ahora Dios reclama propiedad sobre tu vida y de la mía. Me encanta porque la palabra nos enseña que ahora nosotros somos sellados por el poder del Espíritu Santo. Y tal como lo enseña Pablo en Tesalonicenses, nos ha santificado por completo. Nos santificó el Espíritu, nos santificó el alma, nos santificó el cuerpo, con una sola intención: el mantenernos guardados irreprensibles
hasta que nos reunamos con nuestro Señor. Así es que yo te pregunto algo, querida iglesia y querido amigo o amiga que nos visita hoy. ¿Por qué te incomoda vivir el resto de tu vida por Jesús cuando Jesús lo entregó todo por ti en la cruz del Calvario? ¿Por qué te incomoda? ¿Por qué te afecta eso? Para aquellos que han comprendido la salvación, es decirle al Señor: Señor, tú diste todo por mí, yo le voy a dar todo por ti también, Señor. Tú diste hasta la última gota de sangre por ti, te voy a dar mi vida, te voy a dar mi entrega, te voy a dar los mejores años de mi vida para servirte, Padre. Si tú tomas esa decisión, te garantizo que el Señor va a estar contigo y cosas maravillosas van a suceder en tu vida. Número 1, el Señor nos ha regenerado eternamente cuando creemos en Él. Número 2, el Señor nos ha justificado eternamente cuando creemos en Él. Número 3, nos ha santificado, nos ha apartado eternamente cuando creemos en Él. Y número 4, también nos ha glorificado cuando creemos en Él. Hay personas que tal vez ignoran este principio de las Escrituras, y hay personas que dicen: no, hasta que lleguemos al cielo yo voy a vivir una vida en paz y en tranquilidad. Por el momento me toca sufrir en esta vida. Quiero que sepas que Dios no ese es el plan que tiene para ti y para mí. De hecho, la Biblia nos enseña que desde que estamos en esta tierra podemos disfrutar de las bendiciones de Dios. Podemos disfrutar de lo bueno que Dios ha sido. Y observa qué es lo que enseñó el apóstol San Pablo en Efesios. Pablo dice: y juntamente con Cristo nos resucitó. Y hizo también una segunda cosa, dice Pablo: nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que para Dios Padre y para su Hijo Jesucristo, tú tienes un lugar reservado en el cielo. Para aquella persona que cree de corazón, su lugar está reservado en los cielos. Eso es lo que enseña el pasaje. ¿Te imaginas? ¿Has sido a un lugar en donde te dicen: lo siento, este lugar ya está reservado? Y la cara que pones porque te toca buscar un lugar. ¿Ya has ido a un lugar en donde te dicen: aquí está su lugar reservado? Hace unos meses atrás fuimos a un evento con mi familia, con mi esposa, y nos tocó hasta allá atrás y no se veía absolutamente nada. Y las cámaras y todo lo que estaba del evento impedía que se pudiera disfrutar. Entonces de repente llegó una persona, se dio cuenta de que no podíamos ver y nos movieron hasta el mero frente del lugar. Estábamos a un par de filas del lugar. Y no te imaginas la sensación que se sintió moverse desde allá atrás hasta allá adelante. Eso es lo que dice el pasaje. Aquellos que creen en Cristo Jesús en vida, ellos tienen un lugar reservado en los cielos, nada más y nada menos que en la presencia de Jesucristo delante del Padre. Gloria sean dadas a Dios. ¿Y tú sabes lo que va a suceder ahí? Jesús lo dijo en Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también ese servidor. Y si alguno me sirviere, dijo el Señor, mi Padre también honrará a ese servidor. Yo no sé tú, amada iglesia, pero le doy tantas gracias al Señor que lo que Él hizo en la cruz del Calvario nos da victoria, nos da esperanza y ya no le tememos a la muerte. ¿Sabías tú que ya no le tememos a la muerte? Te comento algo, querido visitante. En las últimas semanas hemos tenido varios servicios memoriales acá en nuestra iglesia. Y no te imaginas la alegría que nos da, pareciera paradójico decirlo, cuando despedimos a nuestros seres queridos, pero también hay llanto. Pero ¿sabes por qué hay alegría? Porque para nosotros los cristianos no es un hasta nunca, sino que es un hasta pronto. Porque las Escrituras nos enseñan que aquellos que han creído en Jesús, nos vamos a reunir en los cielos en la presencia de Dios, y ya no hay temor a la muerte, y ya no hay temor al enemigo. Permíteme leértelo y quiero que por favor lo observes en pantalla. Dice la palabra de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Qué precioso recordatorio
de que ninguno de nosotros, amada iglesia, merecíamos ese amor que el Señor mostró por cada uno de nosotros. El día de hoy de resurrección en todo el mundo, la fe cristiana conmemora un suceso que no se ha vuelto a repetir en ninguna otra fe, en ninguna otra religión o en ningún otro lugar, sino excepto en esa ciudad de Jerusalén, en ese lugar llamado el Gólgota. No sé si lo has pensado así, pero de todas las otras religiones o fe que tú puedas mencionar o pensar, todos sus fundadores fallecieron y muchos de ellos inclusive están sus cuerpos, están sus tumbas, y ellos lo saben y ellos lo reconocen. Pero el único que no tiene ningún lugar donde podamos decir con exactitud, aquí está su cuerpo, aquí está su tumba, es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos un lugar en donde creemos muy probablemente, pero aún así, si tú visitas la ciudad de Jerusalén y vas al Getsemaní y luego vas al lugar de la calavera, en donde a la par hay una forma de calavera que antes era un basurero, esa es nada más una probabilidad muy grande que ahí fue el lugar de la crucifixión, pero no se sabe con exactitud en qué lugar fue. Lo que sí sabemos con exactitud es que aquel cuerpo que fue sepultado el día viernes, justo antes de comenzar el sábado, para el día domingo por la mañana se había levantado con poder y con gloria. Y se había levantado venciendo a los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo a Satanás. Y tal vez podrás preguntar, ¿pero hay evidencia de eso? Muchísima. Lee por favor los evangelios y particularmente el libro de Primera de Corintios capítulo 15, en donde se dice, hubo más de 500 testigos que lo vieron, que hablaron y que dan fe de la resurrección del Señor. Pero ¿qué hemos aprendido hasta este punto? Que la muerte y resurrección de nuestro Señor nos garantiza regeneración eterna, nos garantiza justificación eterna, nos garantiza santificación eterna, nos garantiza glorificación eterna. Pero hay un quinto y último aspecto que nos garantiza lo que Jesús hizo en la cruz y en la resurrección. ¿Sabes qué es? Victoria eterna. Yo no te quiero incomodar con mi pregunta, pero ¿estás viviendo una vida de victoria en este momento? Reflexiona. O estás siendo atado por una adicción, o estás siendo atado por un hábito, o estás siendo atado por un problema, o estás siendo atado por una baja autoestima, por un problema matrimonial, o tú ponle el nombre que sea. Sabes que no es la vida que Dios desea que las personas vivan. Yo te animo a que leas los primeros capítulos del libro de Génesis y vas a encontrar cuál fue el plan y el modelo de Dios para la humanidad. Pero no fue sino a causa de la desobediencia del género humano que el pecado entró. Pero a causa de la obediencia de Jesucristo, esa desobediencia es perdonada y ahora nosotros podemos ser restituidos a la vida de victoria que Él desea que nosotros vivamos. Y me encanta lo que dice la palabra de Dios en ese pasaje de Primera de Corintios que te mencioné, porque dice el apóstol Pablo, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tiene la respuesta. ¿Cómo puede el género humano vivir una vida de victoria sobre sus adicciones, sobre su pecado, sobre los problemas que tú y yo sabemos que experimenta? La Biblia dice, a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesucristo el ser humano encuentra el propósito, la razón por lo cual fue creado y puesto en esta tierra. Y me encanta que la Biblia nos enseña de que cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó dentro de la muerte, al tercer día no solamente estaba derrotando a la muerte, no solamente estaba derrotando el Hades, sino que estaba derrotando quien originó todo esto, el cual es Satanás, el diablo. Observa lo que dice la palabra de Dios. Así que por cuanto los hijos, es decir, el género humano, la raza humana, participaron de carne y sangre, refiriéndose a la humanización del ser humano, Él, refiriéndose a Cristo, también participó de esos mismos rasgos y naturaleza humana, para que siendo hombre pudiera destruir por medio de su muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y una vez que derrotó a Satanás el diablo, dice el versículo 15, liberó a todos los que por temor de la muerte estaban marcados a vivir toda la vida como esclavos.
¿Estás viviendo tú, querido amigo o querida amiga, como una esclava? ¿Estás viviendo como un esclavo? ¿No te has cansado de vivir como un esclavo de una adicción, de un vicio, de una atadura? ¿No estás harto de vivir esa vida que no tiene propósito? La Biblia dice, hay un camino, hay una salida, hay una solución. Y esa solución se llama Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la resurrección de entre los muertos. ¡Aleluya! La Biblia dice, cuando Jesús resucitó, tuvo una triple victoria: la muerte, el pecado y a Satanás. Así es que, querido amigo que nos acompañas el día de hoy, querida amiga que nos visitas en el campus de South Bay, o que nos acompañas a través de redes y página web, o que estás aquí presencialmente en el campus del Cajón, yo te hago la misma pregunta que el Señor o que el ángel le hizo a aquellas mujeres que fueron a buscar al maestro el domingo por la mañana. Llegaron buscando un cuerpo y el Señor o el ángel les dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues Él ha resucitado, amada iglesia de Cristo. El Señor ha resucitado con poder, con gloria. Ponte sobre tus pies y vamos a decirle que Él está vivo, que no está muerto, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Consolador es nuestro eterno Padre, es el príncipe de paz. Jesucristo ha vencido, vivo está. No sé tú, pero si antes gritábamos por un gol en un partido de fútbol, ¿por qué no vamos a decir con todas las fuerzas hasta quedarnos afónicos
que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que Él vive, que Él vive, vive. Aleluya. Es más que un dogma, es más que un crucifijo, es más que una religión. Es el Hijo de Dios. Y Él desea que tú tengas una vida de victoria. Y escúchame, tu vida de victoria no comienza cuando llegas al cielo, comienza desde acá en la tierra. Porque aunque vengan situaciones, aunque vengan temores, aunque vengan problemas, aunque vengan adversidades, ese que resucitó prometió estar contigo siempre, siempre, y no dejarte nunca, nunca. ¿Cómo desearíamos como iglesia, querido amigo, querida amiga, que tú entiendas que el Evangelio no se trata de una religión, sino de conocer a Cristo Jesús, recibirlo en el corazón, pedirle perdón por tus pecados, entregarle tu familia, entregarle tu matrimonio, tu familia, todo tu ser, y ya verás cómo el Señor comienza a hacer cambios, cómo el Señor comienza a obrar, cómo el Señor comienza a abrir puertas que estaban cerradas, cómo el Señor comienza a abrir caminos donde ni te imaginabas que los podía abrir, cómo Dios comienza a restaurar relaciones, cómo Dios comienza a hacer cosas sorprendentes y maravillosas.